provinciales. En el debate, en este momento, la intervención del asambleísta Rubén Bustamante de la provincia de Loja. Asambleísta Cruz, es fundamental. Hablar de vialidad rural en el país realmente genera sentimientos de tristeza, de impotencia, de no haber avanzado tal vez en la magnitud como quisiéramos todos. Muchos de quienes estamos acá hemos tenido la oportunidad de representar a nuestras provincias, cantones, parroquias, y claro, es el mismo sentimiento, sumado al reclamo permanente de los ciudadanos en cada uno de los sectores que van y acuden con el objetivo de lograr mejorar una vía, y cada vez se vuelve más difícil porque los recursos, la vialidad necesita recursos realmente grandes. Es muy complicado realmente hablar de una vialidad. Nos mostraba el representante del CONGOPE esa cantidad de vialidad en el país que tenemos que hacer, 72.000 kilómetros, yo diría un poco más, alrededor de 80.000 kilómetros, y esto solamente se podría lograr, que alguna vez yo lo mencionaba en el CONGOPE, solamente se podría lograr si armamos realmente un plan nacional de vialidad, con un proceso migratorio, desde las carreteras de tierra a lastre, de lastre posiblemente a un doble riego, a un pavimento flexible, y en algún momento pensar en algo mejor, a lo mejor un pavimento rígido. Pero pensar en esto también nos lleva a dos ideas. La una, para mí, es: ¿estamos cumpliendo realmente los planes de desarrollo provinciales, cantonales y parroquiales en el país? Y yo veo que seguimos con el problema. Autoridad que llega desconoce muchas cosas de la autoridad que se va y se tira abajo una serie de procesos y nuevamente se vuelve a empezar un nuevo plan de desarrollo, se hace un nuevo plan de desarrollo y finalmente termina en una gestión negativa para los sectores rurales, en este caso especialmente. La otra parte que me viene a la memoria este rato es: en el país hablamos de planes de desarrollo, y hablamos de planes de desarrollo, pero yo no veo que aquí hayamos hablado de un modelo económico de cada uno de los sectores del país. Lo habíamos conversado permanentemente en la Comisión de GATS, la cual tuve la oportunidad también de presidir, y ahora con el Grupo Parlamentario Fronterizo, y necesitamos un modelo económico, necesitamos conocer la realidad económica de cada uno de los sectores, cuál es su potencial, qué capacidades tiene para poder ser un aporte importante al país, y qué necesitamos conocer de ese modelo económico para poder potenciar a través del Ejecutivo, del MAGAP, del Ministerio de Transporte, etcétera. Entonces, son temas que están ahí. Hablar de un Plan Nacional de Vialidad, muy bien la presentación del CONGOPE, y creo que debería hacerse eso. Y cada prefectura que tiene a cargo la vialidad rural, sumado, sin desconocer los esfuerzos que se puedan hacer de forma conjunta con las alcaldías, con las parroquias, armar ese Plan Nacional de Vialidad. Como dije y lo repito, con un proceso migratorio, de tierra a lastre, de lastre a pavimento flexible, y posiblemente en algún momento unas mejores condiciones y características de una vialidad. Definir cuáles son los tipos de vías, si vamos a hacer una rehabilitación integral, si vamos a hacer solamente a nivel de un mantenimiento vial, cuáles son las características técnicas que necesitamos. En función de todo esto que acabo de mencionar, tendríamos a lo mejor ya una idea de la cantidad de plata que podemos necesitar para enfrentar ese problema que acaba de mencionar las personas que llegaron, y también la asambleísta Cruz. Solamente conociendo los problemas vamos a poder atacarlos, no hay otra manera. Acá podemos hacer las enmiendas que queramos y tener la mejor intención del mundo para tratar de hacerlo, pero si no conocemos los problemas de nuestra casa, ¿cómo los vamos a solucionar? Y necesitamos saber efectivamente, y ahí tendrá que trabajarse mucho con el CONGOPE, con la AME, con la JONAGUPARE, para poder armar este plan nacional y saber la realidad de cada uno de los cantones y parroquias y provincias en el país, pero por sobre todo conocer ese modelo económico, ese aporte que puede dar cada una de las comunidades, desde los asentamientos más pequeños, recintos, comunidades muy alejadas, sectores indígenas, etcétera. Entonces ahí vamos a poder modelar y saber qué es lo que tenemos que hacer primero en cada uno de los sectores, cuál es la vía que nos empieza a generar productividad, beneficios, para poder ir saliendo de este tema tan complicado en el país. Me parece muy bien, yo creo que es un tema
planteado por la asambleísta Cruz, que es fundamental. Ya era hora de empezar a conversar en el país sobre este tema, muy difícil y muy complejo. Me refiero a la propuesta, no sé si el camino realmente sea el que se ponga, habrá que analizarlo, habrá que conversarlo mucho en el debate en este pleno de la Asamblea, pero hablamos de un componente adicional que vaya enfocado hacia el tema de la vialidad, de los kilómetros de la vialidad. Esto también nos envuelve en la idea de la extensión territorial. Hablar de la provincia de Loja es hablar de una cantidad enorme de vialidad. Estamos hablando de la red estatal alrededor de 10.000 kilómetros en el país, que han sido muy bien atendidos en estos últimos años, y eso no podemos desconocer. Si algo tenemos positivo en el país, son las vías. Pero hablar de vialidad rural solamente en la provincia de Loja, estamos hablando también de una cantidad similar de 10.000 kilómetros, lo cual se vuelve absolutamente imposible para poder atender desde una prefectura, así sea con el aporte de una alcaldía, así sea con el aporte de una junta parroquial, etcétera. Y también nos conlleva a otro tema. ¿Por qué no la cooperación internacional? Se habla tanto de cooperación internacional, pero sin embargo es nula este momento en el país, porque aparentemente dejamos de ser un país pobre y este rato la cooperación internacional es muy baja. En todo caso, creo que ese tema, ese cuarto punto que propone la asambleísta Cruz y que ha sido presentado, tiene que conversarse mucho más. No sé si debamos ampliar el espectro, no solamente dejarlo en kilómetros de vialidad, sino hablar realmente de un indicador que nos permita reformular la distribución de recursos a través de la fórmula para los sectores rurales, y lo que hemos venido luchando acá en esta asamblea, para los sectores de frontera, en donde están realmente los problemas de contrabando, narcotráfico, trata de personas, pobreza extrema, etcétera, todo lo que tenemos. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a hablar de esta situación. Como dije, creo que es una iniciativa buena, habrá que trabajar mucho. Tal vez una crítica constructiva que hago es sobre lo que se menciona ahí en la enmienda, en la propuesta de la enmienda, es sobre los kilómetros proyectados. Ahí creo que hay un error, puesto que en este momento hablar de kilómetros proyectados, si yo soy el representante de una provincia, pues obviamente voy a querer poner la mayor cantidad de kilómetros proyectados, pero esos kilómetros proyectados, ¿sobre qué nivel de seguridad tengo que los voy a ejecutar? Y a lo mejor con esto vamos a generar una sobreexpectativa, una falsa expectativa en la ciudadanía, en los sectores rurales, para poder atacar el problema. Entonces creo que ese es otro tema también que debemos observarlo, y bienvenido todo esto realmente porque nos permite empezar a hablar de esta enmienda que puede dar un gran resultado. Obviamente habrá que conversarlo también con el Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, pero creo que ha sido bueno que se ponga en la mesa de discusión este tema de apoyo a la vialidad rural en el país, porque todos lo sentimos, porque el país lo siente, porque la productividad baja, porque no hay un apoyo real en el sector rural, todo lo que queramos pensar y todo lo que hemos vivido día a día en cada una de nuestras provincias, y más aún cuando hemos sido autoridades. Así que eso era lo que quería mencionar con un pequeño aporte. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros asambleístas. La intervención del asambleísta